Bienvenidos a Enfoque. Qué bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Sé que han estado aprendiendo muchísimo. Muchas gracias por todos los que me escriben, dándome ese empuje para seguir adelante, porque verdaderamente estamos aprendiendo muchas cosas. Y la semana pasada estuvo con nosotros Rogelio Mata, uno de nuestros ministros, decano de la iglesia, de la escuela, perdón, La Voz del Maestro, y estuvimos hablando de el libro de Daniel y comenzamos poniendo, por así decir, un fundamento para entender lo que vamos a hablar hoy. Y no quiero perder tiempo. Rogelio, gracias por estar nuevamente con nosotros. El gusto es mío, pastora, y el honor es Amén. mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si mal no me recuerdo, terminamos con la tercera bestia, que era el leopardo, Sí. Y se habla del imperio griego. Sí. Pero ahora viene una cuarta bestia, y el profeta dice que era horrible y horrenda y temible en gran manera. Tanto así que lo espantó, tanto así que no pudo reconocerla con ningún animal que existe en el reino animal, ni con algún rinoceronte, con ningún nada. Era horrible, y dice que era fuerte en gran manera, porque sus dientes eran de hierro. Y eso es lo que está en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, que es la parte del bronce y el hierro. Correcto. Porque tiene mucho poder, pero el bronce también tiene un poco de debilidad. Y ahora le voy a decir por qué también tuvieron el Imperio Romano, porque es el Imperio Romano del que está hablando en la cuarta bestia, es un poco de debilidad. Entonces dice que esta bestia despeduzaba, hacía todo lo que él quería, pero tenía 10 cuernos. Entonces estos 10 cuernos son 10 reyes. Y lo interesante de esta visión es que dentro de esos 10 cuernos había un cuerno pequeño que venía saliendo entre los cuernos. Y este cuerno pequeño se refiere a la persona o el personaje del anticristo, que él se va a crecer tanto. Entonces, ahora que entremos a la semana, a la profecía de las 70 semanas, en el versículo 27 voy a tratar un poco sobre qué es lo que significa. Porque el imperio romano, que nació en el 241 a.C. y fue derrotado por los bárbaros, si mal me recuerdo, en el 476 después de Cristo, esa era la parte occidental del imperio, de Occidente, del imperio romano. El imperio romano abarcó mucho territorio. Y entonces no fue sino hasta 1453 que fue derrocado por los turcos, y entonces empezó el imperio turco otomano. Y entonces fue en el 1453 en Constantinopla, si no me recuerdo, allí, y el imperio romano. Sí, cuando pierden la ciudad. Cuando pierde la ciudad, entonces el imperio romano como que desaparece. Las personas dicen, no, ahí acabó el imperio romano, pero eso realmente no es verdad. El imperio romano se extiende hasta nuestros días. Así es. ¿Y por qué se extiende hasta nuestros días? ¿Y por qué yo me sustento que se extiende hasta nuestros días? Es porque ese cuerno pequeño que sale del imperio romano tiene que ver con las 70 semanas. Por supuesto, es el anticristo. Entonces, el imperio romano, de allí va a salir el anticristo. Así que no nos estemos rompiendo la cabeza de dónde vendrá, quién será, cómo, si será este, si será aquel. No, viene del imperio romano. Entonces, pues así voy como dije, que las 70 semanas realmente empiezan el 9:24, pero es muy bueno leer desde 9:20, y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Vamos a leer la palabra, como dice y como está escrito, ¿no? Dice la profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel,
a quien había visto en la visión al principio, volando, ese es en el capítulo 10, volando, ¿no?, con presteza, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí quiero hacer un énfasis, que las 70 semanas son solamente para Israel. No tiene nada que ver con los gentiles las 70 semanas, ni para la santa ciudad, para Jerusalén. Si entendemos eso, vamos a poder entender mejor las 70 semanas, porque la iglesia es otra entidad e Israel es otra entidad. Amén. Entonces, ¿qué tiene estas 70 semanas? ¿Qué trae esta visión? Para terminar, ¿para qué es? Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas, perdónenme, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Pregunta. Cuando yo leo eso en la palabra, por ejemplo, una persona está leyendo, puede ser confuso, porque tenemos que tener en cuenta el vocabulario de Dios, cómo Él usa la palabra semanas, ¿correcto? Uh-huh. Cómo Él usa, por ejemplo, los tiempos, cómo divide Dios los tiempos. Entonces, ¿cómo tú le explicarías eso a nuestros hermanos que están viéndonos y escuchándonos? ¿Cómo tú les pondrías eso de una manera práctica que ellos lo puedan entender? Las 62 semanas más 7 son 69 semanas. ¿Qué pasa en la semana 70? ¿Hasta cuándo? ¿En qué semana estábamos cuando murió Jesús? Y me voy a sentar aquí a tus pies a escuchar. Bueno, esto para el pueblo judío, ellos tenían 2 tiempos. Tenían una semana de 7 días. Correcto. Y te llamaban también una semana, pero ya eran de 7 años. Uh-huh. Entonces, las semanas que estamos hablando aquí son semanas de 7 años, llamadas etnonadas. Ya no puedo decirlo, pero bueno, Shabua. Shabua. Shabua en hebreo. Pero entonces son semanas de años, no son semanas literalmente de tiempos. Entonces, si habla de 7 semanas primero, que son 49 años, y después habla de 62 semanas, que son otra cosa, pero la suma de ellos van a dar 483 años. Y cabe recalcar que las 70 semanas son 490 años, entonces podríamos preguntarnos, pero eso fue hace tanto tiempo, yo creo que ya pasaron 490 Ajá. años. Exacto. Y todo eso, pero las 70 semanas están divididas en 3 partes. Está dividida en 7, ¿no? 7, sí, son 7 semanas, uh-huh. Entonces 7 por 7, 49. Entonces estamos hablando de 49 años. ¿Y qué pasó?
sí están los 49 años porque Dios no se equivoca, porque Él dice, sabe que desde que se dio el edicto, desde que se dio la orden, está para restaurar la gran ciudad. Entonces ahí las escuelas se meten y hubo 4 edictos que se dieron en el imperio medo-persa, ¿verdad? Porque fue Artajerjes que dio el edicto y fue cuando hizo volver a Esdras y después hizo volver a Nehemías. Entonces le dan mucha pompa también a Nehemías y no dejan a Esdras también un poco separado, sí, cuando el estratega, el economista Nehemías, que tenía una función muy alta, era copero del rey, y entonces se le entristeció todo eso. Tenemos que ver de dónde sale y cuándo sale esa orden para poder entender los tiempos y que las 490 años quedan cabal. Hay, puede ser uno que otra circunstancia en que no sea tan exacta como la aritmética, pero esto es aritmética también. Entonces, muchos dicen que fue en el 444 cuando Artajerjes dio el edicto para que regresaran a Nehemías, en este caso, a Jerusalén. Y se demoró 4 meses porque la trayectoria era de allá desde Susa, era a Jerusalén, eran 4 meses más o menos, y había muchos terroristas y mucha gente que tenía que pasar, entonces él tenía en el camino. Entonces él tenía que ir con cartas y para que los otros gobernadores de las otras provincias le ayudaran, le dieran paso y le dieran provisiones y todo ese tipo de cosas a Nehemías. Eso está en el libro pues, de Nehemías y Zacarías. Entonces, es que era el profeta. Entonces, y Nehemías es la historia, el libro de la historia. Entonces, es en el 444 o 445. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén, más bien cuando Él muere, porque así dice que Él muere y ahí se cumplen las 69ª semana. Entonces, dicen que Él hablando y tomando pues esto versículo por versículo, dice que sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Eso va a ser completamente escatológico, todas esas cosas. Pero dice, sabe pues, para hablar de los tiempos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, el Mesías príncipe, hasta habrá 7 semanas y 72 semanas. Pero, porque la pastora tal vez me preguntó en qué semana estamos viviendo, en qué semana estamos esto. La semana 69, que muchos de las asambleas de Dios, perdónenme por decir eso, que pensaban, porque yo también crecí pensando que estábamos viviendo la 69ª semana, pero aquí está tan clarito de que la 69ª semana se cumplió cuando el Mesías expiró, cuando Él entregó todo, cuando Él dijo todo es consumado, cuando Él mencionó testelestai, todo está entregado, recibe mi espíritu. Allí terminó. ¿Y por qué ahora no estamos viviendo ese tiempo? ¿O por qué no entramos inmediatamente a las 70ª semanas? ¿Y por qué hay un espacio de tiempo que se llama el tiempo de la iglesia, no el tiempo de los gentiles? Porque el tiempo de los gentiles pasó y sigue pasando con las 4 bestias o con la estatua de Nabucodonosor, pero más con las 4 bestias porque es espiritual, es del cielo esa visión. Entonces, aquí vemos que la razón por la cual Dios no ha entrado a la 70ª semana, que va a ser de gran tribulación, es porque su pueblo lo rechazó. El pueblo judío rechazó al Señor Jesucristo y el Padre dijo, bueno, aquí los dejo. Aquí no sé más de ellos, aquí voy a tener esto. Siempre los ha protegido, siempre los ha cuidado. El arcángel Miguel, que es el que los guarda, está siempre allí, y en todas las guerras que han tenido y todo lo que han sufrido a través de la historia, Él ha estado allí. Pero ahora tenemos el tiempo de la iglesia y es un misterio que solamente le fue dado reconocer al apóstol Pablo.
Y eso está escrito para que lo entiendan mejor completamente, no solamente en el capítulo 3 de Efesios, sino en el capítulo 2, tú lo entiendes porque vas a entender el contexto, que ahí viene la iglesia naciente como otra entidad. Y si hablamos del rapto, Él viene a buscar en el rapto a su iglesia, a los que nacimos ahora de nuevo con Cristo Jesús. Entonces, Él deja todo eso. Y muy interesante para mí que entremos al versículo 26, que dice, y después de las 60 y 2 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí está escrito, se acabó las 69 semanas, pero está muy claro que dice, pero no por sí. A Él no le quitan la vida, Él la pone. Él la entrega. Él la entrega, Él la pone. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estamos hablando de ese príncipe, es el anticristo. Es el cuerno pequeño que pertenece a un pueblo. ¿De cuál es ese pueblo? El Imperio Romano. Una pregunta, y no te quiero interrumpir, pero para aclarar, porque en la palabra de Dios hay mucha tipología, hay muchos patrones. ¿Será que, y creo que muchos se confunden y dicen, bueno, si Él murió y ya cerramos la semana 69, ¿qué está pasando con la semana 70? ¿Será que hay un patrón aquí que al igual que en el Antiguo Testamento hubieron 400 años, por ejemplo, de silencio? Ahora aquí hay vamos a decir, Dios para el tiempo profético, sí, ¿no? Porque sí, el tiempo cronos continúa corriendo. Pero hay un pare profético en que Dios no hace nada y no entramos en esa semana 70, al igual que hubo en el Antiguo Pacto, esos 400 años de silencio donde todo se fue preparando, las carreteras se construyeron. ¿Por qué? Porque vendría entonces la expansión del Evangelio, ¿no? Y todo lo que aconteció después del Antiguo Pacto. ¿Puede ser eso? ¿Que está preparándose todo para entrar en esa 70ª semana? Definitivamente, así como Dios cayó por 400 años después de Zacarías, que fue el último profeta que tuvo revelación. Entonces, esto así está sucediendo ahora. Pero Dios escogió a otro ente, a otra entidad llamada la iglesia, a los que creyeron en Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo allá en Pentecostés. Entonces nosotros estamos escribiendo ese tipo para que venga el futuro. Y entonces eso se va a empatar después. Porque yo personalmente pensaba que todas las cosas tienen que tener un origen, así como tuvo el origen que cuando se dio la orden en el 444, 445, si ustedes hacen la matemática, ¿no? Entonces, y sumas o restas 445 y también de los 490 van a dar por ahí 38. Cuando murió el Mesías, 38 años. Pero ¿cómo así? Él no murió cuando tenía 33. Pero el registro no está que él nació en el año 1, porque no existe año 0. Para que exista año 0 tienen que pasar 360 días en el calendario judío, o si no en el calendario nuestro, 365. Entonces, porque Dios comienza a contar desde que nace o desde que crea a Adán y los años van bajando. Llega al año 0. Que no existe. Pero de ahí comienzan los números en el calendario a escalar. Y muchas personas no saben eso y por eso hay tanta confusión. Entonces se le da. ¿Por qué digo que el año 0 no existe? Porque no empezó algo. 0 es una entidad matemática que no vale nada. Correcto. Entonces, para que llegue al año 1 tienen que pasar 361. O sea que va desde el 0, que es el origen a lo que voy a hablar. Y entonces pasó un día, entonces estoy un día en esa recta de cartográfica. Entonces estoy en 1 hasta que llega 360. Ya cumplí un año. Exacto. Por eso que no se puede decir eso. Igualmente acá, entonces dan
38 años. Y la historia dice que nuestro Señor Jesucristo nació más o menos en el año 5 o en el año 6. Si tú usas 444 con el año 5, te da exactamente las 490 años. Y si usa lo otro, pero lo que depende aquí es cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dicen que en el año sexto, yo creo que en el año sexto. No sé, no he estudiado mucho la cosa, sino lo que dicen los eruditos y exégetas que estudiaron la fecha que nació él. Pero son 38 años. Y exactamente cuando él entra y muere, porque entró un domingo de Ramos que le llaman, y él muere pues el viernes, pero dicen que jueves. Y entonces ahí están exactamente los 490 años de la profecía de las 70 semanas. Entonces, Pero son 483 porque son 69 semanas, ¿no? Entonces, donde estamos hoy, ¿qué papel juega el Imperio Romano? Bueno, El Papa. el Imperio Romano no ha dejado de existir. Él sigue teniendo influencia en toda nuestra sociedad. Siempre he pensado, Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, está dividida como todas las repúblicas, tienen 3 gobiernos, ¿no? El ejecutivo, el judicial y el legislativo. Entonces, tienen un senado, que es el legislativo, ¿verdad? ¿De dónde? Tienen un senado. ¿De dónde viene ese senado? De los senadores de Roma. Así es. Todo viene de los senadores. Entonces, ¿cómo le llamaban a Roma? Le llamaban república. Entonces, ¿qué hablaban ellos? Hablaban de la democracia. Entonces, todo tenía que ser democráticamente como tenemos nosotros hoy en día. Entonces, ahí está la influencia del Imperio Romano. Y también está la influencia de que ese cuernecito pequeño que se hizo grande y se va a hacer poderoso, llamado el anticristo, viene de allí, porque eso es lo que estaba en la visión de la cuarta bestia. 10 cuernos y se levantó un cuernecito. Entonces este personaje llamado el anticristo viene, como dice aquí, un príncipe que ha de venir, destruirá todo, pero ¿de dónde? Del pueblo, y ese pueblo es Roma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el anticristo es de Roma o es italiano? Parla No. italiano. No, quiere decir que él podrá venir del Imperio Romano, de todas esas provincias que ellos conquistaron. Puede que sea de allí que venga, inclusive puede que sea musulmán, porque tuvo muchas cosas alrededor. Y Roma conquistó tanto, conquistó lenguas, religiones y de todo. Entonces, los árabes están esperando, entre ellos, un Mesías llamado el Mahdi. El Mahdi. Y entonces viene para allá. Y ese Mahdi puede que sea el anticristo. Entonces, viene aquí ahora y dice que, y por otra semana, ya se paró todo, ahora entramos a la otra semana, que no ha llegado. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, si yo digo que otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, que ya ese pacto existe. ¿Y cuándo existió ese pacto? Están pasando las cosas en nuestros ojos, estamos viviendo los últimos tiempos. Yes. En el 2020 se hizo un pacto. Sí, señor. Se hizo un pacto con Israel y a unos países árabes. Y están pasando muchas cosas secretamente que nosotros, el pueblo, no lo sabe. Mientras estabas hablando, en mi corazón, porque nuestro propósito en hacer esto es que podamos entender dónde estamos, en qué tiempo estamos. Y me venía a mi corazón la menora, 7 brazos, el centro es Cristo, pero en este momento, por ejemplo, entre Pentecostés y Año Nuevo, Rosh Hashanah, hay lo que se conoce como el tiempo del verano, o el tiempo en que no hay fiestas, no acontece nada, las fiestas están divididas, eso es un episodio para otro día, pero hay un paréntesis en el que no acontece nada y nosotros estamos en ese paréntesis, en este momento, dentro del calendario divino,
la iglesia está en ese paréntesis, pero estamos a punto de entrar en la semana 70, ¿correcto? Correcto. Basado en todo lo que estamos viendo, todas las cosas políticamente hablando que se están desarrollando, las alianzas entre naciones, vemos a Rusia entrar en el juego de ajedrez, ¿no? Por así decir. China, los países árabes, lo que está pasando con el petróleo, o sea, son tantas cosas que nos muestran que nosotros estamos a punto de entrar, salir de ese receso de tiempo para entonces entrar en esta semana 70. Definitivamente que sí, estamos viviendo, estoy convencido de que estamos viviendo los últimos tiempos. Si vamos a un capítulo que es muy extremadamente escatológico, es el capítulo 24 de Mateo, que lo habla nuestro Señor Jesucristo. Aquí es Jesucristo hablando. Entonces Él dijo que miren estos edificios y todo esto tan lindo. Bueno, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra, y yo no sé, porque no estoy no sé mucho del asunto, pero no sé si dicen que el muro de los lamentos era parte del templo, porque el muro de los lamentos, eso es una equivocación. Lo que pasa es que eso fue lo que quedó. Eso, claro. Pero el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. O sea, si Él dijo eso del templo, pero tampoco de la muralla. Si ustedes van y estudian bien a Israel, el templo era parte, donde está el templo era parte de la ciudad. Sí. Pero no del templo. Sí. Entonces, el muro de la ciudad. El muro de la ciudad. Sí. Usted es doctor ahí. Sí, el muro de la ciudad. Exacto, estás correcto. Sí, pero no era parte del templo. Pero no era parte del templo. No. Donde estaba el templo, todo eso está bajo tierra. Está bajo tierra. Eso sucede por una cosa llamada en la termodinámica, llamada entropía. Que si esto se destruye a través de los tiempos, esto se va a poner como escombro, inclusive se va a enterrar. Correcto. Y está allí, porque ese es el lugar que escogió Dios para que estuviera el templo. ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo vio? ¿Quién sacrificó allí? El rey David. Entonces, el rey David sacrificó allí cuando él hizo un error de los 3 que hizo, cuando le dio por hacer el censo. Correcto. Pero si hubiésemos conocido las escrituras, así como le pasó al rey David cuando llevó el arca, que la llevó en carreta, y ese no era lo que quería Dios, aquí también tenía que escudriñar las escrituras, porque Dios había dicho que cuando el pueblo fuese censado, tenía que pagar un sacrificio, y él no hizo el sacrificio, entonces por eso fue un error. Pero ¿qué sucede? Que la palabra dice, y Satanás incitó al rey David para que hiciera el censo. Sí, Señor. Entonces, cuando él entra en razón y ve que había hecho un error, entonces se arrepiente delante de Jehová, Adonai, y pide que ellos no habían sido los culpables, sino fui yo. Entonces él va a buscar a Dios, pero vio un ángel. El ángel no tenía los pies en la tierra, el ángel estaba flotando entre cielo y tierra. Entonces él se atemorizó mucho. Entonces dijo, este es el lugar donde tu hijo va a hacer el templo. Ahí está escrito, 1 de Crónicas, capítulo 21. Entonces, para los que quieren estudiar y vayan allá, entonces ese es el lugar donde está. Y no solamente ese es el lugar, sino que ese es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Correcto. En el monte Moriah. Entonces allí tiene que ser el templo. Ahora, para que empiece la 70ª semana, tiene que haber un principio. Y decir, desde aquí empieza. Y yo decía antes, si tiene que haber un principio, entonces tiene que venir el arrebatamiento. Porque a nosotros no vamos a pasar por las tribulaciones. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 3, 16 creo que es. Entonces, y en Apocalipsis 4, la iglesia está en el cielo. Está en el cielo. Okay. Entonces, ya, inclusive, antes, eso está escrito en una parte, no me acuerdo ahora, en el Antiguo Testamento,
que no pasarás. O sea, Israel como viendo no pasarán esta tribulación. O sea que realmente no es. Para mí, y entender el principio de la 70ª semana será cuando Él ratifique el pacto, el anticristo, porque los engañará. Él va a ser la solución para el mundo tan confuso y el mundo tiene que traer paz y queremos paz y seguridad y Él viene con una solución a darle paz y entonces dice y confirmará el pacto. ¿Piensas tú que la guerra de octubre 7 del 2023 que aconteció en Israel puede ser un preámbulo Definitivamente. a estas cosas que van a empeorar en Israel? Porque cada vez entendemos que Israel está más y más aislado. Estados Unidos está tratando de darle la espalda a Israel. Bueno, definitivamente que sí, porque también está escrito en la palabra, está escrito en Amós capítulo 3, algo así, que Gaza desaparecerá. El rey David acabó con el 95% de los filisteos, que tenían 5 ciudades a través de sus 5 príncipes, y Gaza era una de ellas. No que los palestinos vienen de los filisteos, porque no lo es verdad. Entonces, eso es otra historia, ¿no? Los palestinos, los filisteos vienen de la isla de Creta. Entonces, ellos esquivaron a Egipto y entraron allí y se posesionaron allí. Inclusive Ashdod, que era una de las ciudades de los filisteos, está en Israel. Está a 14, 15 kilómetros de Gaza. Pero la profecía dice que Gaza desaparecerá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si Dios dijo Gaza desaparecerá, va a ser erradicada, va a ser, y está escrita en la palabra. Entonces, claro que sí tiene que ver, y también tiene que darse las guerras que está escrita en el Salmo 83, y también tiene que darse, ahí tengo que estudiar tal vez un poco más, la guerra de Gog y Magog, ¿no? Sí. Tienen que darse, pero hablando de la 70ª semana, yo creo que es cuando pueden que pasen 30 años, pues, no lo sé, solamente Él lo sabe, pero para mí que cuando Él firme dice ratificará o confirmará el pacto. Y si lo va a confirmar el pacto, es porque ya existió y existió en el pacto de Abraham del 2020. Correcto. The Abraham Accord. The Abraham Accord, yeah. El pacto. Y también de Negev. Sí, estaba de presidente Bush. ¿Bush? Sí, y Donald Trump firmó uno en el 20 o 22. El de Negev, creo. No recuerdo exactamente, pero sí, Bush. Fíjense como todas estas cosas, ¿no? Si conocemos, o sea, para yo entender dónde estamos hoy, tenemos que mirar hacia atrás. Definitivamente. Y eso hemos hecho aquí. Fuimos hasta Artajerjes, Alejandro Magno, Ptolomeo, todas estas personalidades Antíoco. Que están, Antíoco Epífanes, que está involucrada en la evolución de la profecía que vio Daniel. Pero Daniel es un profeta tan importante. ¿Por qué? Porque él ve el desarrollo político de todos estos imperios y donde nosotros estamos hoy. Si miramos hacia atrás y conocemos un poquito de historia, vamos a entender de dónde salió todas estas cosas, todas estas influencias de lo que es la democracia, los senadores, el impacto que tienen los senadores, el impacto que tienen los embajadores. Porque esta gente, y esto es algo que el Espíritu de Dios ha despertado en mí, orar por los embajadores, porque esta gente está muy activo, tras bastidores, como se dice, detrás de la cortina. Nadie sabe lo que esta gente está haciendo, pero están negociando las líneas que dividen o trazan las naciones. Tú puedes llegar hasta aquí. O sea, todo tipo de cosas. Recuerdo que hace unos años atrás estaba el yerno de Donald Trump subiendo a Jerusalén. Y el Espíritu de Dios puso fuertemente en mi corazón. Este muchacho es un embajador, aunque nadie lo ha nombrado. Este hombre hace pactos, acuerdos
compra, vende, por así decir. No estoy acusando a nadie, sino que estoy hablando de las cosas que el Espíritu de Dios muestra a sus hijos, a los profetas, porque nosotros tenemos que orar con eficacia. ¿Para qué queremos que toda esta información salga? ¿Para que uno sepa mucho? Claro que no. Para orar con eficacia, porque en estos últimos tiempos se tienen que levantar profetas que sean intercesores, intercesores de reinos, intercesores de naciones, intercesores por los reyes, por la gente que está en eminencia, porque ellos son los que van a ejecutar el cumplimiento de esa profecía. Definitivamente que sí, claro que sí. Y volviendo también a los tiempos, que cuando, a su pregunta de que cuándo comenzará la 70ª semana. Entonces, firmemente, como dice aquí la Escritura en el versículo 27, ¿no?, que confirmará el pacto con muchos, y a la mitad del tiempo, ¿no?, cesará el sacrificio. Entonces, a la mitad del tiempo es cuando viene la persecución desoladora, es cuando vienen las devastaciones de la guerra y existirán hasta el fin. Es cuando dicen, las que estén en cinta, no salgan huyendo, que escóndanse, porque es muy difícil transportarse. ¿No? Entonces, esto no van a poder, porque viene el anticristo contra todo el mundo a la mitad de la 70ª semana. Eso implica que por 3 años y medio, cuando el acuerdo sea ratificado, se va a reanudar los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y ahí que toda esta polémica con el templo, donde se va a levantar el templo lo van a levantar en un abrir y cerrar de ojos. Los planos ya están. Si usted entra, por ejemplo, a la página web del Instituto del Templo en Jerusalén, usted va a ver la hermosura que tienen preparado. En menos de nada pueden levantar este templo. Pero esa palabra habla de que por 3 años y medio se van a reinstituir los sacrificios que cesaron con la destrucción del templo en el año 70 años después de la muerte de Jesús. No, Dime. porque no puede ser 70 años después de la muerte de Jesús, porque Jesús vivió 33 años. Entonces, estaba vivo. Claro. Ya. Entonces por lo que necesito hay que sustraer esos años. El matemático en acción. Hay que sustraerlos. Exacto. Entonces, qué tremendo entender que esto va a estar funcionando, que todo lo que está pasando con el templo, vamos a volver a reconstruir, etcétera, etcétera, es cumplimiento profético. Definitivamente. Por eso, pienso yo, pare, por así decir, entre las 69 semanas y las 70. Porque cuando arranque la semana 70 es con la ratificación del pacto del anticristo, que está velado y no saben, ellos piensan, los judíos están esperando al Mesías. Se niegan a reconocer a Jesús como el Mesías, se niegan, aunque ellos tienen a Isaías, pero no lo quieren tocar, no quieren hablar del siervo sufriente. No. Eso es un tema vedado para ellos. Definitivamente. Y entonces vemos este desarrollo tan impactante, se firma el acuerdo, para ellos está aquí el Mesías. Sí. Y 3 años y medio. Por eso Daniel también habla de que ellos dicen, no regreso hasta que ustedes digan, bendito es el que viene. En nombre del Señor. En nombre del Señor. Oh, my God. Mateo 23, 24. Porque esta gente se les va a quitar el velo y van a decir, un momento, este no es el Mesías. Este hombre está haciendo sacrificios y se ha sentado en el templo como Dios. O sea que él entra al lugar santísimo y ahora está diciendo, adórenme a mí. Y los judíos dicen, espérate, ¿qué? Esto no es. Y ahí es donde entra ese dolor y ese arrepentimiento y decir, todo lo que hablaste anteriormente, estamos errados. Hemos entendido la profecía incorrectamente y ahora viene ese arrepentimiento y comienzan a clamar para que Dios los perdone y envíe al Mesías. Amén.
Al que traspasaron. Al que traspasaron. Hay una, de lo que tocaste, hay una escritura en Isaías, capítulo 28, versículo 14. Me gustaría leerla. Dice, una amonestación a Jerusalén. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Ay, Dios mío. Hicimos convenio con el Seol. No llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Ese es el pacto que ellos van a firmar con el anticristo. Ese es el pacto que se va a ratificar. Isaías 28, 14. Ahí está escrito. Entonces, eso va a venir. Ahora, ¿qué sucederá de la iglesia? Nosotros, pues nosotros nos habremos ido una semana antes de que se firme, 5 meses antes de que se firme, pero lo que yo sí sé es que nos vamos antes de que se firme. Sí. Ahora, ¿el templo estará construido? Podrá ser que no. Puede que no. Puede ser que no. ¿Y dónde estará el arca? El arca. No se va a necesitar arca. El templo funcionó por mucho tiempo sin el arca del pacto. No, en el tiempo de Salomón y después en el tiempo de el templo que reconstruyó Herodes, donde Jesús enseñó, no tenían el arca. No. Oficiaban sin ella. Así es que es posible que no regrese el arca. ¿Sabes por qué? Porque está escrito. Jeremías, capítulo 3, versículo 17 o 14, 17. Y en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, en aquel tiempo, en ese tiempo de la 70ª semana, porque Jerusalén es su trono, él descenderá. Entonces, dice, de la tierra, del norte de la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable y la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamarán Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Dije, qué tremendo. Acerca del arca, que dice, y no se acordarán de ella. Wow. No se acordarán, no la necesitarán, no se acordarán del arca, ni se hará otra. No, definitivo. Y ni se hará otra. No, eso es impensable. O sea que Jeremías 3 también es muy bueno para estudiarlo. Pero entonces yo creo firmemente que es cuando se ratifique el pacto. El pacto que leímos en Isaías 28, 14. Entonces ellos no saben que están haciendo pacto con el diablo y que el Mahdi puede que sea el anticristo. Es que está escrito. Está escrito. Vivimos en tiempos increíblemente importantes y para nosotros los que oramos, la iglesia del Señor militante, es muy importante tener todo esto bien claro. Estos 2 capítulos o episodios que hemos tenido con Rogelio Mata son importantes y debemos leer, escucharlos o verlos repetidas veces, tomar apuntes, escribir los versos bíblicos que hemos cubierto, buscar información. ¿Para qué? Para orar con eficacia. Porque necesitamos que el pueblo de Dios en como dije anteriormente, la oración de Jesús de la última noche, una oración de intercesión. Nosotros tenemos en esta última noche, por así decir, que involucrarnos y orar. Levantarnos a orar por todas estas cosas para que la iglesia sea eficaz y los que tienen que ser añadidos entren al redil. Hemos llegado al final de este tiempo. Quiero darte las gracias por una enseñanza exquisita. Es hermoso aprender y entender la palabra de Dios y me gustaría que cierres. No sé si quieras decirle algo a nuestra audiencia
Ha sido para mí un placer que estés aquí, Rogelio. Muchas gracias, pastora. Ha sido un placer para mí estudiar para poder presentar esta enseñanza. Yo tengo un dicho cuando termino de predicar, que hay que darle santidad a Jehová. Kedusha Adonai. Santidad a Jehová, como dice en la Mitra. Santidad a Jehová. Y entonces digo que dice la palabra de Dios, e inclusive mi versículo insignia para los estudiantes, para mi vida, para todo, está escrito en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Pero yo nada más me basaba muchas veces en la parte B del versículo que dice, estad siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande de esta vuestra salvación, pero con mansedumbre, no con espada, con mansedumbre. No podemos decirle hijo del diablo. Con mansedumbre. Pero la parte A de ese versículo dice, santificad a Jehová. Porque el Señor Jesucristo nos llevó a aprender la oración que Él dijo. Cuando oréis, oréis así, Santo Padre que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Y entonces dice, y venga tu reino. Por eso va a venir el reino de Él, eso es lo que estamos buscando, que el reino de Él descienda desde el cielo. Cuando le decimos santidad a Jehová, y va a caer sobre Jerusalén, porque Jerusalén es el trono de nuestro Dios. Amén. El Señor les bendiga ricamente, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí ven, Señor Jesús. Aleluya. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.